¿Qué tal estáis, prestosos? Nosotros muy bien, porque estamos aquí en Oviedo, estamos en Asturias, en este canal Prestoso de Caja Rural de Asturias. Nuestros secretos de Asturias se centrarán hoy en los colores de las piedras. Una vez más, será el tercer programa que hagamos con nuestro experto Luis Valdeón, geólogo y petrólogo. Hemos conocido las piedras amarillas de la ciudad de Oviedo, la transición a las piedras rojas, y ahora nos vamos a saber de esas piedras grises que conforman ese tránsito del siglo XIX al XX, aquí y en toda Europa. ¡Comenzamos! Pues como os habíamos comentado, nuestro querido geólogo, petrólogo, Luis Valdeón, nos acompaña hoy un día más Regina, ¿qué tal? en nuestros secretos de Asturias. Muy buenas. Para hablar de ese tránsito, de los colores. Ya hemos mencionado del amarillo al rojo y del rojo al gris, del siglo XIX al siglo XX, la industrialización, el poder de cortar esas piedras grises, durísimas, porque ya estábamos pues, más preparados para ello. Bueno, Luis, entonces, gracias en primer lugar, por supuesto, por ser nuestro petrólogo de cabecera y hacer un hueco en todo ese trabajo que tenéis en vuestra empresa. Sí, ¿no? en GEA. GEA, eso es, Sí. Y atendernos este ratito. Encantado. Bueno, estamos rodeados de gris y detrás de nosotros tenemos el Teatro Campo Amor, que ya no es ni amarillo ni rojo, sino que es gris, ¿no? En la parte de abajo tenemos esa sillería gris que fue entrando en el siglo XIX con esa caliza dura, gris, que llamamos caliza marmórea. No deja de ser un nombre, no es un mármol, pero es muy dura de trabajar y es posible porque ya había herramientas para trabajarla. Entonces fue entrando en todo el siglo XIX y lo caracteriza. Es ese Oviedo gris. Oviedo gris. Que mencionamos. Por cierto, pues por supuesto vamos a acercarnos ahora un poquito, pero destacar esa diferencia de color, ya que en 1934 la ciudad sufrió las consecuencias de la Revolución del 34 y el Teatro Campo Amor fue prácticamente demolido, y hay una diferencia que ahora nos va a explicar Luis de color y por qué y de dónde procede sobre todo esa piedra gris de la que hoy vamos a hablar en Secretos de Asturias. Esta piedra gris hay varias referencias que provienen de afloramientos de la parte derecha del Naranco, del este. Hay afloramientos, es una caliza de edad devónica. Del devónico. Es del devónico que, bueno... Hay muchos edificios, atención, sí. Eso yo quiero decirlo para los obetenses y asturianos y todo el mundo que se acerca a Oviedo, bueno, no muchos, pero algunos son hechos, y además que se ve claramente. No sé si, por ejemplo, en la Plaza de la Catedral está el Palacio de la Marquesa de San Juan de Nieva, ¿no es así? Sí, o el de, por ejemplo, el del de Ampallarinos, que es el conservatorio. Entonces, lo que quería resaltar en esta etapa que vamos a hablar hoy es que el uso de la piedra en los edificios es exclusivo hasta este momento. A partir de aquí y a lo largo del recorrido vamos a ver cómo se va abandonando el uso de la piedra para construir las fachadas de los edificios importantes. Lo tenemos enfrente, pero no nos adelantemos porque antes quiero que me cuentes por qué esa diferencia de colores, pero y esta piedra que tenemos arriba ya no es este devónico, ¿no? No tiene nada que ver, es una arenisca que no es usual en absoluto en Oviedo, pero no sé si como motivo de la reconstrucción de los años 40 se utilizó una nueva arenisca, seguramente sea eso. ¿De dónde procede? No lo sabemos exactamente. En Gijón se utilizan mucho las areniscas a lo largo de la historia, pero en Oviedo apenas no. Entonces puede ser del área de Gijón o bien ya en esos años se pudo haber traído de Castilla. En Burgos se explota mucho las areniscas, como ocurre, por ejemplo, en el patio de la universidad. Vamos a pasar del siglo XIX y de ese devónico, que son unos cuantos millones de años. Bueno, aproximadamente unos 400.
arriba abajo. Y seguimos con Devónico, porque también esta maravillosa casa de doña Soledad Menéndez Conde lo es, aunque aquí aparece el protagonista de nuestro programa de hoy, que es el señor Mortero. Estamos ya en el tránsito de ese siglo XIX, de esa piedra devónica de 400 millones de años aproximadamente, y ya tenemos detrás de nosotros un edificio emblemático en Oviedo que muestra claramente la transición, ¿no es así? En cuanto a materiales, así es, y es el protagonista de hoy, que es el uso de elementos hechos con mortero. ¿Qué es el mortero? El mortero es, vamos a decir, con una palabra normal, es una pasta blanda con una textura como un puré que puedes manejar y moldear como quieras, que se hace con arena, un aglomerante que tradicionalmente era cal, ahora hay otro tipo de aglomerantes, y agua. Haces esa pasta y puedes hacer con ella lo que quieras. De verdad. Y es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver, el mortero existe ya desde la época de los romanos, que se ha ido evolucionando. Por supuesto. Aquí vemos, bueno, esta es la casa de doña Soledad Menéndez Conde, que junto con su marido, don Emilio García, ambos eran de Pravia, pues edifican aquí, encargan al arquitecto más importante de la época, Juan Miguel de la Guardia, esta mansión para sus 12 hijos. Y bueno, pues la inauguran, podemos decir, aproximadamente en 1904. Vemos piedra y vemos mortero. ¿Dónde? Bueno, pues es bastante evidente. Piedra hay en toda la parte, en la planta baja, sí, pero es que también sigue habiendo piedra en los recercos de las ventanas y en las impostas. Bueno, aquí no hay mucho, pero el mortero lo estamos viendo en los motivos ornamentales que nos fijamos y vemos que son repetitivos. Hay muchas caras que parecen iguales. No es que lo parezcan, es que lo son, porque están hechas con moldes, aprovechando que el mortero es blando. Hay un molde original que fabrica... ¿Probablemente de qué? ¿De yeso podría ser? Hasta entonces se estaba utilizando el yeso, luego se empezaron a cambiar, ¿no? Sí. Pero había que hacer la figura, el artista, fabricar el molde y luego repetir cuantas veces... Y eso condiciona la ornamentación de esta época. Son detalles, Luis, muy interesantes los que se hacen con ese mortero, como por ejemplo esos caduceos, esos pétasos, los pétasos que, como sabes bien, son esos gorros que llevaban los campesinos y los viajantes para taparse y protegerse del sol, y que también pues, están vinculados directamente con la deidad de Mercurio, de Hermes. Muchos de estos señores adinerados los colocaban en sus fachadas. Me ha llamado poderosamente la atención ese secreto que tú me has descubierto, que en la puerta del edificio está en el medio pues, un mascarón bellísimo y a ambos lados un escudo con las iniciales de Soledad Conde. SC. Qué bueno. Fantástico. En mortero, ¿no? En mortero también. Tenemos a nuestras espaldas, Luis, ¿cómo lo podríamos definir? Es brutal, maravilloso, bueno, ¿no? Palacio institucional, como queramos, pero un gran edificio hecho con recursos. A ver, cuéntame, vamos a decirle a nuestros seguidores que es la Junta General del Principado, que yo creo que todo el mundo lo sabe, inaugurada en 1904, el arquitecto es Nicolás García Rivero, y ¿qué tiene? Bueno, pues, ¿de qué está hecho? Tenemos una gran aportación de la famosa ya piedra gris, con la que se utiliza en toda esta época, y una vez más, muchos motivos ornamentales fabricados con moldes. Entonces, es característico de la época. Motivos diversos, cabezas de leones, rostros y escudos. Cada escudo, en esta ocasión, es diferente. Entonces, hay que fabricar de uno en uno. Yo siempre digo que esta es la manzana del poder, de las manzanas arquitectónicas que más me gustan de Oviedo, porque bueno, aquí tenemos la sede de la Presidencia, que es otro estilo. Tenemos estos edificios de Manuel del Busto que son preciosos. Hombre, hay uno que está aquí que es fascinante, que tiene una cúpula así abullonada con tejas cerámicas, pero está en obras. Pero sí que podemos ver y hablar un poquito de ya esas nuevas introducciones decorativas, Luis, en la fachada. Bueno, pues Manuel del Busto no solo utiliza la piedra
gris que estamos hablando de ella en la planta baja y los ornamentos de mortero, sino que ahora en los muros se utiliza, en el ejemplo de abajo, azulejos vidriados o vitrificados. Y unas cenefas muy bonitas también. Sí, muy bonitas. Sí, es verdad. Y bueno, los azulejos están repuestos. Los originales eran biselados, que era mucho más guapo. Y más caro, porque ahí es el tema de meter azulejo a estas alturas del siglo que estamos iniciando, era un estatus económico, ¿no? Era un signo de estatus poderoso económico. Es un recurso de materiales de cierto precio ya y tal, ¿no? Entonces, ambos edificios del busto, que luego veremos el segundo, tienen esta incorporación de nuevos materiales para lograr un cromatismo en las fachadas entre los azulejos, la piedra y el mortero pintado. Otro de los edificios bastante significativos de esta zona es este, que aúna y introduce un elemento nuevo, ¿qué es, Luis? Bueno, pues es el ladrillo para proporcionar también ese colorido a la fachada, que en el edificio anterior era un cerámico vidriado y aquí es el ladrillo, simplemente combinado con la famosa caliza y con los ornamentos de mortero, una vez más. Ornamentos ya muy modernistas y, como vemos aquí en esta especie de copete de este balcón con 5 vanos, una cruz sin duda de una de las órdenes militares religiosas a la que pertenecía el propietario de esta casa, junto con imágenes fantásticas de este personaje que puede ser un Zeus, y otras mujeres, estos mascarones con sus pendientes. Muy Art Nouveau veo yo por aquí estos tocados, ¿eh, Luis? Sí. Querido Luis, la joya de la corona de Oviedo, podemos decir. Bueno, una de ellas, desde luego, muy llamativa, importante, una entidad. Es el antiguo círculo mercantil, bueno, donde se alojaba la sociedad mercantil de la época. Es un edificio del gran arquitecto Julio Galán Carvajal y es un edificio de 1916. Es un eclecticismo un poco tardío, que aúna pues varios detalles, pero sobre todo volvemos a ver algo de lo que hemos hablado todo el programa. Todo el programa, la piedra en la planta baja y el mortero protagonizando toda la fachada superior. Y los ornamentos de diverso tipo, excepto las cenefas, esas que se ven ahí de colorinos. ¡Qué preciosidad! Sí. ¡Qué preciosidad! ¿Qué son? ¿Qué son? Pues son pequeñas teselas que van formando el motivo, teselas vitrificadas, brillantes, muy llamativas. Muy llamativas. ¿Dónde se habrá inspirado Julio Galán Carvajal para este tipo de motivos? Bueno, vemos, por supuesto, en todas las esquinas de los vanos ese caduceo, esa vara con las alas y el pétaso, ese sombrero alado que llevaba Mercurio, que llevaba Hermes, los dioses del comercio, también de los ladrones. Ah, no lo sabía. De los comerciantes, pero sin duda son emblemas que no solo, Luis, estamos hablando aquí en Oviedo, pero esto si vamos a Gijón, si vamos a Avilés, si vamos por Europa, encontramos este tipo de detalles. Se repite continuamente, sí. Y esa unión del mortero también con la piedra, ¿no es así? Sí, bueno, pues con un molde fabricamos todos los motivos que queramos y por eso se repite tanto. Pues ya sabéis que todo lo bueno, siempre decimos, se acaba pronto. Y con Luis Valdeón, que hemos estado un buen rato hablando de ese mortero, esa mezcla, ¿no? Esa evolución, primero piedra muy dura, piedra gris, esa evolución en los programas de atrás, el Oviedo amarillo, el Oviedo rojo, a hoy el Oviedo gris, y ya ese aditamento que se llama mortero y que además, según pasa el tiempo, el mortero decorado con motivos muy interesantes. Muy interesantes y que marcan a toda la época, toda la ornamentación a base de mortero. Eso es lo interesante. Es un cambio radical en los métodos constructivos. Ha sido, como siempre, un placer. Lo dejamos aquí a principios del siglo XX y instamos a Luis a ver si tiene a bien pues, venir con nosotros en más programas y seguir la evolución no solo de Oviedo, sino de toda Asturias a través de tu interpretación como petrólogo, geólogo,
y empresario en esa empresa AGEA. Gracias, Luis. Muy bien, que tengas encantado. un estupendo 2026. Muy bien, gracias. Igualmente. Nosotros, como siempre, nos vemos aquí en el canal Prestosu de Caja Rural de Asturias, en nuestro nuevo Secretos de Asturias, muy pronto.